Hay dos ventanas en la alcoba. Contra una de ellas no hay ningún mueble que lo obstruya, y es claramente visible. La primera ventana pareció firmemente asegurada desde adentro. Resistió los más violentos esfuerzos de quienes trataban de levantarla. En el marco a la izquierda había una gran perforación y un solidísimo clavo hundido en ella casi hasta la cabeza. Al examinar la otra ventana, se vio que había un clavo colocado en forma similar. Todos los esfuerzos por levantarla fueron igualmente inútiles. La policía, pues, se sintió plenamente segura de que la huida no se había producido por ese lado, y por tanto consideró superfluo extraer los clavos y abrir las ventanas. Mi examen fue algo más detallado, y eso por la razón que acabo de darle. Había que probar que todas las aparentes imposibilidades no eran tales en realidad. Seguí razonando en la siguiente forma. Los asesinos escaparon desde una de esas ventanas. Por tanto, no pudieron asegurar nuevamente los marcos desde el interior, tal como fueron encontrados, consideración que interrumpió la búsqueda de la policía en ese terreno. Los marcos estaban asegurados, debían tener entonces una manera de asegurarse por sí mismos. Me acerqué a la ventana que tenía libre acceso, extraje con alguna facilidad el clavo y traté de levantar el marco. Tal como lo había anticipado, resistió a todos mis esfuerzos. Comprendí entonces que debía de haber algún resorte oculto, y la corroboración de esta idea me convenció de que por lo menos mis premisas eran correctas, aunque el detalle referente a los clavos continuara siendo misterioso. Un examen detenido no tardó en revelarme el resorte al secreto. Lo oprimí y, satisfecho de mi descubrimiento, me abstuve de levantar el marco. Volví a poner el clavo en su sitio y lo observé atentamente. Una persona escapando por la ventana podría haberla cerrado nuevamente y el resorte habría asegurado el marco. Pero, ¿cómo reponer el clavo? La conclusión era evidente y estrechaba una vez más en el campo de mis investigaciones. Los asesinos tenían que haber escapado por la otra ventana. Suponiendo, pues, que los resortes fueran idénticos en las dos ventanas, como parecía probable, necesariamente tenía que haber una diferencia entre los clavos, y por lo menos en su manera de estar colocados. Trepando al armazón de la cama, miré minuciosamente el marco de sostén de la segunda ventana. Pasé la mano por la parte posterior, descubriendo enseguida el resorte, que tal como lo había supuesto era idéntico a su vecino. Miré luego el clavo. Era tan sólido como el otro y aparentemente estaba fijo de la misma manera y hundido casi hasta la cabeza. Pensará usted que me sentí perplejo, pero no había perdido la pista de un solo instante. Los eslabones de la cadena no tenían ninguna falla. Había perseguido el secreto hasta su última conclusión, y en esa conclusión era el clavo. Ya he dicho que tenía todas las apariencias de su vecino de la otra ventana, pero el hecho, por más concluyente que pareciera, resultaba de una absoluta nulidad comparada con la consideración de que allí, en ese punto, se acababa el hilo conductor. Tenía que haber algo defectuoso en el clavo, pensé. Al tocarlo, su cabeza quedó entre mis dedos junto con un cuarto de pulgada de la espiga. El resto de la espiga se hallaba dentro del agujero donde se había roto. La fractura era muy antigua, pues por los bordes aparecían herrumbrados y parecía haber sido hecho de un martillazo que había hundido parcialmente la cabeza del clavo en el marco inferior de la ventana. Volví a colocar cuidadosamente la parte de la cabeza en el lugar de donde la había sacado, y vi que el clavo daba la exacta impresión de estar entero. La fisura resultaba invisible. Apretando el resorte, levanté ligeramente el marco. La cabeza del clavo subió con él. Cerré la ventana y el clavo dio otra vez la impresión de estar adentro. Hasta ahora el enigma quedaba explicado. El asesino había huido por la ventana que daba a la escalera del lecho. Cerrándose por sí misma la ventana, había quedado asegurada por su resorte, y la resistencia ofrecida por éste había inducido a la policía a suponer que se trataba del clavo, dejando así de lado toda investigación suplementaria.